¿Qué tal, chicos? Aquí voy a iniciar la grabación de los dos ejercicios de nivel avanzado que les brindé en las PPTs y que no pudimos resolver como parte de nuestra última sesión de clases, ¿ok? Voy a desarrollar previo una breve explicación debido a que cada uno de los ejercicios no es una aplicación directa de los datos que nos entregan, sino que hay que entender un poquito algunos conceptos que lo vamos a ir trabajando a lo largo del curso. Sin embargo, es importante que ustedes lo puedan ir captando ya desde estos momentos, ¿ok? El primer ejercicio del nivel avanzado, aquí está, el ejercicio 11, nos indica que una arcilla completamente saturada, acá ya hay un dato no escondido, pero hay un dato que hay que tener en cuenta, se coloca en un edómetro, ¿sí? ¿Qué es un edómetro? Es un equipo que permite determinar el grado de consolidación que experimentan los suelos, ¿ok? Cuando se tiene que determinar cuánto se va a deformar un suelo particularmente arcilloso, necesitamos efectuar unos ensayos llamados ensayos de consolidación y para eso hacemos uso de un equipo denominado edómetro o consolidómetro. El edómetro es una cajuela generalmente cilíndrica, por eso acá dice cuya sección circular es de 85 centímetros. Dice, durante el proceso de consolidación, la muestra entra al equipo para efectuar un proceso de consolidación. ¿Qué significa consolidación? El proceso de consolidación es un proceso que lo vamos a ver más adelante y que consiste en que el suelo va reduciendo sus espacios vacíos. Con ello genera una disminución de su volumen, ¿sí? La muestra se comprime debido a este proceso, pasando de una altura inicial de 3,20 centímetros a una altura final de 2,95 centímetros. Es decir, se redujo la altura, ¿ok? Si el peso inicial de la muestra era de 514,08 gramos y el peso seco del suelo determinado una vez concluido el ensayo fue de 385,56 gramos, hallar, ¿no? Y me dan todos estos parámetros. Vamos a revisar rápidamente, vamos solamente rápidamente y muy brevemente a ver qué cosa es el proceso de consolidación o más allá del hecho del proceso de consolidación, eh, ¿qué es el consolidómetro? Las muestras que van a ser sometidas a un proceso de consolidación van a ser unas muestras que van a tener que ser talladas, es decir, les van a tener que dar una forma más o menos así, eh, como una especie de pastillitas, ¿sí? Porque el equipo de consolidación es un equipo muy parecido a esto, en donde la muestra va a tener que ser ingresada, la muestra de suelo va a tener que ingresar a este equipo, ¿no? Ahí la van a meter y la muestra prácticamente va a tener las mismas dimensiones que el equipo, la muestra va a entrar al equipo. Dentro del equipo, una vez que ya la muestra está instalada, vamos a dibujar así al consolidómetro, ¿sí? La muestra ya está dentro. Creo que hubiera sido más fácil dibujarlo con esto. Ya está. Imagínense que la muestra ya está dentro. La muestra va a ser sometida a diferentes cargas, es decir, se le va a colocar cargas encima al equipo sobre la muestra con la finalidad de que la muestra vaya reduciendo su altura. Aquí en el ejercicio nos dice que la muestra tiene una altura inicial de 3,20 centímetros, ¿no? Cuando se ingresa al equipo y luego cuando se le carga, durante el proceso de carga, la muestra va a ir perdiendo vacíos. Va a ir perdiendo vacíos que en este caso están llenos de agua porque la muestra siempre está saturada, ¿sí? Al terminar el ensayo, la muestra va a salir más pequeñita. La muestra va a salir seguramente con una altura menor, como dice en el ejercicio, ¿no? Vamos a dibujar la altura menor después que sale, ¿sí? La muestra va a salir con una altura más pequeñita de 2,95 centímetros. Sin embargo, ¿por qué lo he dibujado acá abajo?
Porque la muestra en ningún momento va a deformarse horizontalmente. Horizontalmente nunca va a perder sus dimensiones. Este ensayo, el ensayo de consolidación unidimensional, solamente se realiza en el eje vertical con la finalidad de medir en una dirección, solamente en una dirección, cuánto es capaz de deformarse el suelo. Y esa capacidad la vamos a ver o la vamos a determinar justamente con la pérdida de altura o la pérdida de volumen, ¿sí? Que se va a reflejar en la pérdida de espacios vacíos. Porque recuerden que uno de los 3 principios de la mecánica de suelos nos dice que los sólidos son indeformables e incompresibles. Por ello es que los sólidos siempre se van a mantener constantes. ¿Ok? Bien, vamos a borrar para comenzar con el ejercicio propiamente, el desarrollo del ejercicio, ¿sí? Y vamos a tener acá la condición, vamos a poner acá la condición inicial. Esta es la condición inicial de la muestra y esta va a ser la condición final de la muestra. ¿Ok? En el momento inicial, la muestra entra al consolidómetro o al edómetro, vamos a ponerlo acá. El edómetro va a tener, vamos a poner que tiene esta dimensión y la muestra, vamos a ponerla que entra también con toda esta dimensión. Ocupa casi todo el edómetro. Ahí, sí, ahí, ya bueno, ahí está. Y tiene una altura, me dicen, tiene una altura de 3.20 centímetros. La sección circular del equipo es de 85 centímetros cuadrados. ¿Qué significa? Que aquí tenemos 85 centímetros cuadrados de área, es decir, toda esta dimensión acá, ¿sí? Si lo vemos en 3 dimensiones, estamos con un equipo así, ¿no? El área de la sección transversal, esto, es 85 centímetros cuadrados, ¿ok? Luego, en la etapa final, el equipo obviamente se mantiene igual, ¿sí? El edómetro, pero la muestra, debido a la carga que ha experimentado, va a presentar una reducción de la altura, por lo tanto la muestra ahora va a estar más pequeña, menos alta, por decirlo así. Y va a tener una altura final, la muestra, de 2,95. El área de la sección transversal del edómetro no ha variado, por lo tanto seguimos teniendo los 85 centímetros cuadrados al final, ¿no? Bien, vamos a ver qué otros datos nos dan como parte de este ejercicio, ¿ok? Entonces recuerden que es importante, por acá vamos a colocar todos los datos. Nos dicen que durante el ensayo se comprime, ¿no? Pasando de una altura inicial a una altura final, eso ya los tenemos registrado. Si el peso inicial de la muestra, me dicen, el peso inicial, vamos a ponerlo acá, el peso total inicial de la muestra es de 514.08 gramos y el peso seco del suelo, ya todos a estas alturas sabemos que el peso seco es el peso de los sólidos, ¿no? Es de 385.56 gramos. Me piden hallar el índice de vacíos inicial, es decir, en el momento inicial, ¿ok? Vamos a utilizar este diagrama de fases para representar el momento inicial de la muestra, ¿ok? En este diagrama de fases vamos a trabajar el momento inicial de la muestra. Bien, los datos, acá está el peso y el volumen, ¿sí? El dato al inicio me dicen, ¿no? Si el peso inicial al inicio es de 514, vamos a poner 514.08 gramos, vamos a colocar las unidades acá, y acá centímetros cúbicos, ¿sí? Ese es el peso inicial. El peso de los sólidos, 385.56. Sabemos que el aire no pesa, por lo tanto anulamos esta casilla, ¿sí? Y podemos determinar cuánto es el peso del agua. Vamos a determinar cuánto es el peso del agua aquí por diferencia,
¿no? Ahí el peso del agua nos debe salir más o menos, ahí ustedes lo verifican, 128.52, 52, ahí están, ¿sí? Gramos, ¿sí? El peso del agua. Y como nos dicen que la muestra está saturada, esto es importante siempre recordarlo, en este tipo de ensayos nuestra muestra siempre va a entrar saturada. ¿Ok? Como la muestra está saturada, significa que no tenemos volumen de aire, ¿no? Como no nos han dado el dato del peso específico del agua, vamos a considerar que el peso específico del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, por lo que tendremos un volumen de agua igual a 128.52. Como la muestra está saturada, el volumen de vacíos está lleno de agua, por lo tanto el volumen de vacíos es igual al volumen de agua, ¿sí? ¿Y qué otro dato más tenemos? Veamos, a ver, nos ha faltado algún dato que no lo hemos considerado. Tenemos un dato escondido o no escondido, pero no es un dato directo, ¿sí? Tenemos el volumen del espécimen. Tenemos acá el volumen, podemos determinar el volumen del espécimen en la condición inicial, ya que el área de la sección transversal, ¿no?, del equipo es 85 centímetros cuadrados y sabemos que la muestra entra y ocupa todo el espacio y tiene una altura de 3.20 centímetros, entonces podemos determinar cuál es el volumen inicial de este espécimen. Determinamos el volumen total inicial. Ese volumen inicial sería 85 por 3.20, nos daría 272 centímetros cúbicos, ¿sí? Lo ponemos acá, 272 centímetros cúbicos. Con eso podemos determinar por diferencia, ya que sabemos que estos dos deben darme 272, por diferencia hallamos el volumen de los sólidos, que sería 143.48 centímetros cúbicos. Por lo tanto, para dar respuesta a la parte A, el índice de vacíos inicial, será igual a 128.52 entre 143.48. Y eso nos debe dar, ahí esto sí no he calculado, 128.52 entre 143.48. Esto nos debe dar 0.90, nos sale 0.895, ¿sí? Que lo vamos a poder redondear a 0.90. Bien, entonces esa sería la relación de vacíos inicial. Bien, ahora la segunda pregunta, nos piden hallar el índice de vacíos final. Es decir, cuando concluye el ensayo, ¿sí? En la condición final, cuando concluye el ensayo, me piden hallar la relación de vacíos o el índice de vacíos. Aquí vamos a utilizar este diagrama de fases para poder representar la condición final del espécimen, ¿sí? Hay que tener claro que al final del ensayo, el volumen total final es distinto al volumen total del inicio, ¿no? Recuerden que en este ensayo el espécimen se ha comprimido, se ha reducido, ¿no? Ha perdido altura, no ha perdido área de sección transversal, solamente ha perdido altura. ¿Sí? Acá tenía 320 al inicio y cuando termina el ensayo tiene 295. Por lo tanto, su volumen, el volumen final, podemos determinarlo y el volumen final sería 85 por 2.95. Eso nos debe salir más o menos 250.75 centímetros cúbicos. Colocamos acá 250.75 centímetros cúbicos, ¿sí? Vemos qué otros datos tenemos y para esto hay que recordar uno de los principios de la mecánica de suelos, que me dice que los sólidos no se deforman ni se comprimen, ¿no? Entonces, la cantidad de sólidos que entró a mi equipo, ¿sí? La cantidad de los sólidos
esta cantidad de sólidos que tenía en el equipo, en esta condición inicial, debe ser la misma de la cantidad de sólidos que tengo en mi condición final, ya que los sólidos son indeformables e incompresibles, es decir, no van a cambiar ni su peso ni su volumen. Por lo tanto, de este primer diagrama de fases, podemos rescatar los datos de los sólidos, es decir, 385.56 y 143.48. ¿Okay? Con esto, por diferencia, podremos hallar el volumen de vacíos, ¿no? Si ya tenemos el volumen total y tenemos el volumen de los sólidos, podemos determinar cuál es el volumen de vacíos. Y allí el volumen de vacíos, ahí por favor verifica, nos debe salir 107.27 centímetros cúbicos. Aquí estamos en centímetros cúbicos, ¿sí? Acá estábamos en gramos. Y recordemos, por favor, y esto es algo que ustedes también deben tener siempre presente, en un ensayo de consolidación, ¿sí? En donde la muestra entra saturada, la muestra va a permanecer saturada durante el proceso. Siempre la muestra va a permanecer saturada. Va a perder volumen total, como vemos acá. Antes tenía 272, ahora tiene 250. Ha perdido volumen, pero ha perdido volumen porque ha perdido volumen de vacíos. Ha reducido su volumen de vacíos, ¿ok? Ha reducido el volumen de vacíos porque ha perdido agua durante este ensayo. Lo vamos a ver luego del parcial, cuando veamos el tema de consolidación de suelos, que la forma en la que se mide la pérdida de vacíos que experimenta el suelo durante este proceso es justamente a través del agua. Controlamos el proceso utilizando agua, por eso es que la muestra entra saturada. ¿Okay? Entonces, considerando que en la etapa final la muestra sigue saturada porque la muestra ha reducido su volumen, ha reducido el volumen, ¿sí? No ha ganado aire, sino que ha reducido todo su volumen se ha reducido a esta cantidad. Entonces, igual no tenemos aire, ¿sí? Tampoco hay peso de aire. Y la cantidad de agua que tenemos será la misma cantidad de espacios vacíos que tenemos. Como tenemos que el peso específico del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, pasamos acá, 107.27. Y con eso hallamos el peso total de mi muestra, 492.83. Lo que me pedían en este ejercicio, en la parte B, era el índice de vacío final. L final será igual a 107.27 dividido entre 143.48. Y esto me da 107.27 entre 143.48. Esto me da 0.747, ¿sí? Que lo vamos a redondear a 0.75. Noten, por favor, que la relación de vacíos de mi muestra al inicio era de 0.9. Ahora, al final, cuando ya se ha comprimido, la relación de vacíos se ha reducido. ¿Ven? Se reduce la relación de vacíos porque el volumen de vacíos se ha reducido. Medimos esa variación gracias a que el volumen de los sólidos permanecen constantes y representan un valor fijo, un valor patrón. ¿Ok? Entonces, ahí está la parte B. La parte C, en la parte C, me dicen las humedades inicial y final. Bueno, eso ya es bastante sencillo, ¿no? Acá, en la condición inicial, la humedad inicial será igual a 128.52 entre 385.56 gramos por 100 y acá hallarán la humedad 128.52 entre 385.56 por 100
Ahí verifican, por favor, yo estoy calculándolo así rapidito, 33.33%. Y aquí la humedad en el momento final, cuando sale el espécimen del ensayo, tendremos 107.27 entre 385.56 gramos por 100. Es importante recordar las unidades. Un número que debe llevar unidades y que no lo tiene es un número que no está indicando nada. Y ahí me sale que la humedad final es de 27.82%. Como ven, el espécimen ha perdido agua durante este proceso de consolidación, ¿no? En el proceso en que lo hemos ido cargando. Ha perdido agua, con la pérdida del agua, se puede medir la pérdida de volumen de vacíos. Como ha perdido agua, su humedad también ha disminuido, ¿sí? Y el último punto, me piden hallar el peso específico de sus partículas sólidas, ¿no? El peso específico de las partículas sólidas. Y aquí vamos a recordar que los sólidos son indeformables e incompresibles. Por lo tanto, ¿no? La cantidad de sólidos que tenemos en el momento inicial es igual a la cantidad de sólidos que tenemos en el momento final. Por eso es que el peso específico de las partículas sólidas va a ser igual tanto al inicio como al final, y será el peso de los sólidos entre el volumen de los sólidos. Entonces tendremos 385.56 gramos dividido entre 143.48 centímetros cúbicos. Y esto va a ser igual a 385.53 entre 143.48, 2.687, tenemos 2.687, que lo vamos a convertir en 2.69 gramos por centímetro cúbico. Y ya está. Ya está la respuesta a las tres preguntas que nos habían planteado en este ejercicio, ¿ok? Este ejercicio ya es, como les había comentado, un nivel más de lo que hemos estado resolviendo en la última clase, ya que aquí implica ya una pérdida de volumen. Los suelos van a experimentar pérdida de volumen, ¿sí? Los suelos van a experimentar la pérdida del volumen total, pero esa pérdida de volumen se debe a la pérdida de volumen de vacíos, ¿ok? Entonces, el suelo va a experimentar una deformación o una compresión o una expansión, ¿sí? Es decir, va a cambiar su volumen debido a que va a poder variar el volumen de vacíos. El volumen de los sólidos siempre permanecerá constante, pero el volumen de vacíos es el que va a poder cambiar, ¿ok? Entonces, debido a la presencia de vacíos, es que un suelo es compresible o se expande, ¿sí? Debido a esta presencia de vacíos, el suelo finalmente presenta deformaciones. Bien, listo. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿sí? Vamos al ejercicio número 12. Y este ejercicio, que seguramente ustedes en las diapositivas lo tenían en otro orden, aquí yo lo he vuelto a ordenar para poder explicarles este otro proceso. En este ejercicio vamos a ver el caso contrario. El suelo no se va a comprimir, sino se va a expandir o va a aumentar de volumen, ¿sí? Vamos a leerlo. De una excavación, hoyo aproximadamente cilíndrico, se determinó que el peso unitario del suelo, recuerden que el peso unitario es igual al peso volumétrico o al peso específico del suelo, es de 1.92 gramos por centímetro cúbico y su humedad es de 5%. El laboratorio reportó que la gravedad específica de sus sólidos presentaba un valor igual a 2.62. Si sabemos que el esponjamiento, ¿sí? Esta palabrita significa que el suelo se expande, crece en volumen,
que corresponde a este suelo es de 25%, es decir, su volumen va a aumentar en un 25%. El volumen que tenía el suelo puede aumentar en un 25%. Y el volumen del hoyo excavado fue de 1.500 centímetros cúbicos. Determine lo siguiente, ¿no? Y nos piden A, B, y hay una parte C que la he puesto por acá. ¿Ok? Vamos a me piden determinar la relación de vacíos del suelo in situ, es decir, del suelo en el sitio, ¿sí? In situ es en el sitio, medido en el sitio, en la obra, en el terreno. La relación de vacíos del suelo esponjado, es decir, cuando ya aumentó su volumen, ¿sí? Si no varía el contenido de humedad, hay que tener en cuenta que el contenido de humedad no va a cambiar. Y en la parte C me dicen, ¿qué volumen de suelo esponjado nos sobraría si volvemos a colocar el suelo en el hueco hasta que su relación de vacíos se hace 0.5 y el peso del suelo que ingresa al hoyo es de 2.540 gramos? Considerar que la humedad no sufrió variación. Vamos a nuevamente a leer el ejercicio para ir graficando y que ustedes de repente lo puedan entender. ¿Okay? Dice, en una excavación hoyo aproximadamente cilíndrico, vamos a imaginar que tenemos una superficie, ahí está, vamos a dibujarla. Esta es la superficie, ¿sí? Esta es una superficie. Y se hace un hoyo, es decir, se hace un huequito aproximadamente cilíndrico. Ahí está el huequito, ¿no? Está vista en elevación por si acaso, ¿sí? Para los que no recuerdan su vista en elevación, ahí por favor revisen qué es la vista en elevación. Se hace un hueco, un hoyo cilíndrico, ¿no? Y se determinó que el suelo acá, en este hoyo, el suelo dentro de este hoyo, el suelo que estaba acá, que estaba llenando este hoyo, tenía un peso específico, vamos a ponerlo acá, el peso específico del suelo era de 1.92 gramos por centímetro cúbico. Y la humedad, me dicen, de 5%. El laboratorio reportó además que la gravedad específica de sus sólidos, es decir, el GS, es 2.62. 2.60, ya está. Si sabemos que el esponjamiento que corresponde a este suelo, ¿qué significa esponjamiento? Una vez que el suelo ha sido retirado del hoyo, ¿sí? Ya el suelo lo hemos sacado del hoyo, el suelo va a experimentar un aumento de volumen, es decir, va a aumentar su volumen. ¿En cuánto va a aumentar el volumen en el suelo? Cuando sale, el suelo experimenta un aumento de volumen de 25%. ¿Eso qué significa? Que acá el suelo tenía un volumen total dentro del espacio, dentro del hoyo, ¿sí? Y acá va a tener 1.25 veces ese volumen. Si dentro del hoyo tenía 100, por ejemplo, ¿no? Acá afuera va a tener 125, ¿sí? Va a aumentar en un 25% su volumen. Eso es lo que nos dice el ejercicio. El esponjamiento, ¿sí? Es en cuánto puede aumentar el volumen. Y dice, y el volumen del hoyo excavado, es decir, el volumen total del hoyo excavado es de 1.500 centímetros cúbicos. Determine la relación de vacíos in situ. In situ significa cuando el suelo está dentro del hoyo, ¿ok? La relación de vacíos in situ significa cuando el suelo está dentro del hoyo, está en su sitio, en su posición inicial, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar nuevamente este diagrama, este que está acá, como el diagrama dentro o en el hoyo, ¿sí? Vamos a poner acá en el hoyo y este fuera del hoyo. Bien, me piden
en la parte A, la relación de vacíos del suelo cuando está en el hoyo. In situ significa en el hoyo. Entonces, cuando está en el hoyo, ¿qué datos tenemos? Tenemos que el volumen total es de 1.500 centímetros cúbicos. Tenemos también, ¿no? Aquí ya este dato lo he usado. Tenemos también que el peso específico de este suelo, cuando está en el hoyo, es de 1.92 gramos por centímetro cúbico. Con eso podemos determinar el volumen total. Entonces, ahí sería el peso total entre el volumen total, 1.500, igual a 1.92, ¿no? Gramos por centímetro cúbico. Con eso determinamos el peso total, que sería igual a 2.880. A ver, lo verifican ustedes, ¿sí? 2.880. Eso lo hemos sacado de esta condición de acá, ¿sí? Y tenemos otro dato, el dato de la humedad. Nos dicen que la humedad es 5%, ¿no? Recuerden que el aire no pesa, entonces acá siempre vamos a tachar esta cuadrícula y tenemos que el 5% de humedad. Para eso ustedes ya saben que el peso del agua más el peso de los sólidos me debe dar 2.880 y que el peso del agua entre el peso de los sólidos debe ser igual a 0.05, ¿no? Porque el 5% es la humedad. Con esto ustedes pueden hallar el peso de los sólidos. El peso de los sólidos nos debe salir más o menos 2.742. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto nos sale? Entre 2.742.86. ¿Sí? Y por diferencia sacamos la cantidad de agua que debe tener. La cantidad de agua, 137.14. Como no nos dan el dato del peso específico del agua, nosotros aquí consideramos que el peso específico del agua es 1 gramo por centímetro cúbico y podemos pasar hacia este lado 137.14. Ya está. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos el dato del GS de 2.62. Con el dato del GS 2.62 y el peso específico del agua, sacamos que el peso específico de los sólidos es 2.62 gramos por centímetro cúbico. Con eso podemos pasar del peso de sólidos, podemos hallar el volumen de los sólidos, ¿ok? El volumen de los sólidos será 1.046.89, creo que sale. Como ya tenemos el volumen de los sólidos y tenemos nuestro volumen total, podemos hallar el volumen de vacíos, ¿sí? Por diferencia. El volumen de vacíos por diferencia nos debe dar 453.11. Ya está, ¿no? Y también podríamos hallar el volumen de aire. Ahí vamos a hallarlo, 453.11 menos 137.14. El volumen de aire que tiene nuestro suelo cuando está en el hoyo es 315.97. Listo, entonces, ¿qué era lo que nos pedían? La relación de vacíos. Entonces, la relación de vacíos, acá vamos a ponerlo mejor con azul para hacer la diferencia. La relación de vacíos en el hoyo, la relación de vacíos que tenía el suelo en el hoyo, será igual a 453.11 entre 1.046.89 y esto será 453.11 entre 1.046.89, 0.43. Ya está. Listo. Entonces ya hemos hecho la parte A. La parte B
la relación de vacíos del suelo esponjado, es decir, cuando está fuera del hoyo, ¿no? Acá, la parte B me piden cuando está fuera del hoyo, esponjado el suelo. Si no varía el contenido de humedad, es decir, el contenido de humedad sigue siendo 5%, ¿sí? El GS del suelo sigue siendo el mismo porque tenemos los mismos sólidos, ¿sí? Pero ahora el volumen es distinto. Ahora el volumen, ¿sí? El volumen total va a ser 1.25 veces 1500, ¿no? Eso va a ser igual a 1875 centímetros cúbicos. Bien, entonces vamos a colocar nuestros datos en nuestro diagrama. Acá el volumen total ahora es 1875, ¿sí? Recuerden que la cantidad de sólidos que teníamos, ¿no? La cantidad de sólidos que teníamos dentro del hoyo y que ahora hemos retirado del hoyo sigue permaneciendo constante. Entonces tenemos los 1046.89 y acá tenemos los 2742.86. ¿Qué otro dato tenemos? Podemos determinar el volumen de vacíos. El volumen de vacíos en esta condición podemos sacarlo por diferencia entre el volumen total y el volumen de sólidos y ahí nos va a salir 828.11, ¿sí? Tenemos el contenido de humedad, por lo tanto, que nos dice que sigue siendo el 5%, será 137.14, 137.14, y podemos también sacar el peso total del suelo, ¿no? Que debe ser el mismo. En este caso es el mismo porque recuerden que lo que está aumentando es el volumen de vacíos, por lo tanto lo que está aumentando es el volumen de aire en esta condición porque nos están diciendo que la humedad se está manteniendo constante, 2880, ahí está. El aire no pesa y acá sacamos cuánto ha aumentado de aire, 828.11 menos 137.14 y aumento de aire ha aumentado a 690.97, ¿no? Ahí está. Entonces, ese 25% ha generado que aumente el volumen de vacíos, aumentado el volumen de vacíos, ¿no? Aumentando la cantidad de aire que el suelo puede presentar. Vamos a dibujar bien este 7 que me ha salido todo feo. Ya está. Listo, entonces en esta condición me preguntan cuál es la relación de vacíos. Hallamos la relación de vacíos, será 828.11 entre 1046.89. Determinamos ese valor. Y tenemos la relación de vacíos 0.79. ¿Ok? Vean que debido a que el suelo fuera del hoyo se expande, es decir, aumenta su volumen, la relación de vacíos aumenta con respecto a la relación de vacíos que tenía el suelo dentro del hoyo, ¿no? Dentro del hoyo, cuando el suelo estaba dentro del hoyo, tenía una relación de vacíos de 0.43. Cuando lo sacamos y aumenta su volumen de vacíos porque gana aire, ¿sí? Entonces la relación de vacíos crece a 0.79. Bien, entonces hasta ahí está la parte A y la parte B. Recuerden que inicialmente el suelo estaba dentro del hoyo y tenía un volumen inicial, ¿sí? Y estas características, cuando lo sacamos, los sólidos se mantienen, pero el volumen aumenta en un 25%. A ese porcentaje se le conoce como esponjamiento. ¿Okay? En esa condición nos han pedido hallar la relación de vacíos. Vamos a ver qué es lo que nos piden en la parte C. Prestemos atención. Aquí en la parte C, vamos con rojito, nos dicen qué volumen de suelo esponjado nos sobraría si volvemos a colocar el suelo en el hueco
hasta que su relación de vacíos es 0.50 y el peso del suelo que ingresa al hoyo es 2.540 gramos. Considerar que la humedad no sufre o no sufrió variación. ¿Qué significa eso? Nosotros hemos, en la diapositiva anterior, habíamos inicialmente visto que el suelo estaba dentro del hoyo, ¿no? Ahí está, el suelo estaba dentro del hoyo. Luego, al suelo lo hemos retirado del hoyo. Lo hemos sacado, ahí está. Y había aumentado su volumen, ¿no? Acá teníamos un volumen total dentro del hoyo. Acá tenemos 1.25 veces ese volumen total cuando salió del hoyo. Y ahora nos dicen que hay que volver a colocar al suelo dentro del hoyo, ¿sí? Hay que meterlo al suelo dentro del hoyo, pero como el volumen ha cambiado, hay una cantidad de suelo que va a entrar y hay otra cantidad que no va a poder entrar porque obviamente hay un volumen mayor, ¿no? A la hora de ingresarlo, el suelo lo van a ir compactando para que lo puedan ingresar, ¿sí? Para que pueda entrar el suelo, lo van a ir compactando. Y al compactarlo, el suelo va a llegar a tener una relación de vacíos de 0.50. Eso es lo que nos dice el dato. La relación de vacíos que va a tener el suelo dentro del hoyo, cuando vaya a entrar nuevamente, va a ser de 0.5. Entonces, vamos a colocar acá, a tener bien claro cuáles son los datos, ¿no? Vamos a tener como dato E 0.50. El otro dato que tenemos es el GS. Recuerden que los sólidos no varían, por lo tanto el GS va a ser 2.62. El contenido de humedad también nos están diciendo acá, considerar que la humedad no sufrió variación, la humedad va a seguir siendo 5%. Sí, a ver, ¿qué otra cosa nos están diciendo? Nos dicen ahora que el peso del suelo que ingresa al hoyo, es decir, el peso total, ahora es de 2.540 gramos. Es decir, el peso de este suelo, el peso total del suelo que entró, ahora es 2.540 gramos. Antes el peso era distinto, ¿sí? El peso del suelo que teníamos era de 2.800, no sé si se acuerdan, ¿no? Aquí habíamos calculado 2.880 gramos, 2.880 gramos de peso total. El peso total se mantenía acá, 2.880 gramos, pero ahora, como una parte de ese suelo no va a poder entrar porque tiene un volumen mayor a la capacidad del hoyo, ¿no? Solamente va a poder entrar 2.540 gramos. Vamos a colocar nuestros datos en el diagrama, ¿sí? Acá vamos a tener gramos y acá vamos a tener centímetros cúbicos. Entonces tenemos 2.540 gramos de peso total, el aire no pesa, y nos dicen, ya cogimos este dato, nos dicen que la humedad es 5%. Con eso calculamos cuánto de sólidos y cuánto de agua tenemos en nuestro diagrama, ¿sí? Calculamos con ese 5% cuánto nos corresponde tener de sólidos. Y acá vamos a sacar 2.419.05, creo que es, a ver, 2.540 entre 1.05, 2.419.05. Por lo tanto, tendremos de agua 2.540 menos 2.419, tendremos 120.95. Como no nos han dicho nada sobre el peso específico del agua, vamos a colocarlo acá, 1 gramo por centímetro cúbico, ¿sí? Y lo ponemos acá, 120.95. Listo. Tenemos el GS. Con el GS podemos hallar el volumen de sólidos que tenemos
con un peso de 2.419.05 y vamos a sacar 923.30 centímetros cúbicos de sólidos. Bien, ¿qué otro dato tenemos? Nos han dicho que la relación de vacíos cuando esté nuevamente en el hoyo va a ser de 0.5. Por lo tanto, vamos a tener, recuerden que la relación de vacíos es volumen de vacíos entre volumen de sólidos. Si ya tenemos a nuestro volumen de sólidos, el volumen de vacíos será 461.65. Con ello, nuestro volumen total será la suma, será 1.384.95, ¿sí? Y, bueno, podemos acá calcular cuánto es el volumen de aire. No lo he hecho, pero a ver, 461.65 menos 120.95. Tendremos como volumen de aire 340.70. Bien, entonces, acá me preguntan, ¿qué volumen de suelo esponjado nos sobraría? El volumen de suelo esponjado, este volumen, ¿sí? Nosotros lo determinamos en el paso anterior. En el paso anterior sacamos que ese volumen de suelo esponjado era 1.875 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, si aquí ha entrado 1.384.95, el volumen sobrante o el que no entraría sería igual a los 1.875 menos 1.384.95. Estos son centímetros cúbicos. Y eso nos da 490.05 centímetros cúbicos. Bien, entonces hemos resuelto los dos ejercicios en donde ya hemos salido de los ejercicios habituales, ¿no? En donde tenemos nuestros datos y podemos llenar nuestro diagrama y resolver directamente en función al diagrama. Aquí, como han visto, hemos tenido un análisis previo, ¿no? Hemos tenido que entender situaciones para poder definir los datos, ¿no? Para poder visualizar claramente los datos, qué datos tomamos, qué datos debemos llevar de una condición a otra y qué datos no debemos llevar de una condición a otra. ¿Okay? Es importante, por favor, que siempre lean por completo la pregunta, identifiquen correctamente sus datos y una vez que tienen identificado y claro los datos, puedan ingresarlos a su diagrama de fases, ¿ok? Como ven, muchas veces para dar respuesta a las preguntas que se formulan en este tipo de ejercicios, no se requiere tener todo el diagrama de fases completo. Por ejemplo, en este caso no necesitamos tener el volumen del aire para poder saber el volumen total, ¿no? Que era lo que finalmente nos preocupaba en este ejercicio. Sin embargo, en algunas ocasiones es importante leer la pregunta porque yo les podría pedir el diagrama completo o simplemente pedirles el resultado. Entonces, es importante que vean, ¿no? Revisen, repasen, resuelvan para que puedan tener un criterio un poquito más rápido, para que puedan visualizar más rápido qué es lo que necesitan completar en el diagrama de fases para dar respuesta a las preguntas. ¿Sí? Listo. Entonces, hemos terminado con los ejercicios nivel avanzado. En nuestra próxima sesión, si es que alguno tiene alguna pregunta con respecto a lo que se ha visto en este video, ¿sí? Me la hacen saber al empezar la clase, por favor. Y si no, también me pueden escribir al correo en forma individual para saber exactamente qué dudas se han generado. Listo. Bueno, chicos, entonces muchas gracias por su atención. En un rato más voy a informarles, avisarles sobre la instalación de este video. Bien, muchas gracias.